La imposible sucesión apostólica de Pedro y las grandes falsificaciones documentales que arroparon la imposición del primado de Roma. Tal como el documento expone Carles de Scher, al tratar de las ficciones históricas, se conocían sucesiones y cadenas de tradiciones en las escuelas filosóficas, entre los platónicos, los estoicos, los peripáticos, se conocían las religiones egipcia, romana y griega, que a menudo se remontaban a un mismo Dios. Se le conocía desde hace mucho tiempo, muchos antes que en casi todos los países cristianos, la afirmación de la sucesión interrumpida en el cargo de los obispos desde el día de los apóstoles. La pretendida sucesión apostólica condujera a grandes maniobras de engaños, pues precisamente por alejarse cada vez más dogmáticamente de los orígenes, se buscaba conservar la apariencia de semper idem. Se engañaba por doquier con falsificaciones drásticas de una tradición apostólica que prácticamente nunca existió. La doctrina de la sucesión apostólica en aquellas antiguas sedes episcopales fracasaba simplemente porque en muchas religiones, siempre que es posible determinarlo, al comienzo de la cristiandad no había ni un cristiano ortodoxo. En gran parte del viejo mundo, en el centro y el este de Asia Menor, en Edesa, Alejandría, Egipto, Siria, en el judeocristianismo fiel a las leyes mosaicas, los primeros grupos cristianos no son ortodoxos sino heterodoxos. Claro que allí no constituía una situación sectaria, no era una minoría hereje, sino cristianismo ortodoxo persistente. Sin embargo, por la ficción de la transmisión apostólica, para poder legitimar en todos sitios el obispado mediante una sucesión interrumpida, se acudió a la falsificación, sobre todo en las sedes episcopales más famosas de la Iglesia antigua. Casi todo es simple arbitrariedad. Se ha inventado a posteriori y se ha construido con evidentes manipulaciones y naturalmente la mayoría de los herejes se sirvieron de otras falsificaciones, como los artemonitas, los arrios, los gnósticos como Basiliades, Valentino o Ptolomeo Valentiano. Los gnósticos incluso se remitieron a la transmisión antes de que la futura Iglesia Católica, que creó su primer concepto de tradición para combatir a la más antigua de las herejías, asumiendo precisamente el proposición justicio gnóstico. Por lo que respecta a Roma, la falsificación de la serie de obispos de la ciudad, hasta el año 235 todos los nombres son inciertos y para los primeros decenios, producto de la pura arbitrariedad. Se hizo en relación con la aparición del papado, lo mismo con la falsificación de Simaco, y puesto que con el recuerdo de Pedro, con la falsa lista de obispos basada en él, Roma obtuvo unas ventajas colosales. Bizancio se opuso a la falsificación romana, pero bastante tarde, ya en el siglo IX. La lista oficial de los primeros obispos de Roma, esto es papas que proclama la Iglesia Católica, es la siguiente: San Pedro, Lino, Cleto, Anacleto, Clemente I, Evaristo, Alejandro I, Sisto I, Telésforo, Higinio, Pío Pío I, Aniceto, Sotero, Euterio y Liberio. El Estado procede de un supuesto Catalogus Liberianus aparecido en el año 354, encontrado por historiadores católicos y que hace remontar sus primeros datos a los días del Papa Eleuterio, pero no hay base alguna para apoyar su autenticidad. En la práctica totalidad de los personajes citados son de dudosa existencia real. La crítica histórica no acepta los escasos datos biográficos que se le atribuye en el listado, en el Liber Pontificalis, el libro oficial de los papas. En cualquier caso, resulta imposible mantener la ficción eclesiástica de la sucesión apostólica, tal como hace la Iglesia, si, además de lo recién mencionado, tenemos en cuenta el relato neotestamentario en el que se explica cómo el emperador, al emprender la sucesión del ahorcado Judas por Matías, se puso como condición para que no optase a ser admitido dentro del ciclo apostólico, la de ser un varón que hubiese acompañado a los 11 apóstoles todo el tiempo que vivió entre nosotros el Señor Jesús,
a partir del bautismo de Juan, hasta el día en que fue arrebatado en el alto, y entre nosotros uno que sea testigo con nosotros de su resurrección. Hechos 1, 21 al 22. ¿Cómo pueden ahí declararse sucesor de los apóstoles si ninguno más que ellos pueden cumplir los requerimientos señalados de su testimonio personal? Lo que supuestamente vieron y vivieron. ¿No es heredable? ¿Qué papa en toda la historia de la iglesia convivió con Jesús o le vio ascender al cielo? Si repasamos las diferentes tradiciones cristianas de su teología apostólica, basadas todas ellas en listas tan falsificadas como la de Roma, veremos que el patriarcado de Bizancio fue fundado por el apóstol Andrés, la iglesia de Alejandría por Marcos, la iglesia de Corinto y Antioquía por Pedro, la iglesia de Armenia por Tadeo y Bartolomé, hasta por el propio Jesús según un intercambio de cartas entre el príncipe Albácar Ucama de Edesa y Jesús, falsificado alrededor del año 300. El obispo de Aquilea reclamaba el título de patriarcado por tener su origen en Italia, en Marcos. Desde el siglo V, muchas sedes episcopales de España, Italia, Dalmacia, países bálticos, la Galia y la Bretaña también acudieron a la falsificación de listas sucesorias para demostrar su función apostólica y poder reclamar de este modo un estatus prioritario sobre otras ciudades, y así un largo etcétera. Tales comportamientos reprensibles no fueron, sin embargo, actos aislados, y mucho menos ya que durante los primeros siglos del cristianismo y del catolicismo fue absolutamente corriente falsificar todo tipo de documentos con tal de dotarse poder o legitimidad doctrinal. El propio Pablo, acusado de emplear engaños para defender su visión del cristianismo, se justificó diciendo: pero si la veracidad de Dios resalta más por mi mendacidad, para gloria suya, ¿por qué voy a ser yo juzgado pecador? Romanos 3:7. En aquellos siglos fueron legión los que adoptaron la práctica de Orígenes. El gran teólogo cristiano puso por escrito cuando formuló su teoría de la mentira económica o pedagógica basada en el plan divino de la salvación. Orígenes defendió la función cristiana del engaño cuando postuló la necesidad de una mentira, necesidad mentianti como conocimiento y medicamento. Uno de los documentos falsificados que más rentabilidad ha aportado la Iglesia Católica es el famoso decreto conocido como la anulación de Constantino, fechado que no datado el 30 de marzo del año 315. En ese texto, que se presentó como redactado por el propio Constantino, al margen de relatar su proceso de conversión por obra del Papa Silvestre, el emperador dejó sentado que tanto más cuanto que nuestro poder imperial es terrenal, venimos a decretar que su Santísima Iglesia Romana será venerada y reverenciada, y que la sagrada sede del bienaventurado Pedro será gloriosamente exaltada aún por encima de nuestro imperio y su trono terreno. Dicha sede regirá las cuatro principales de Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. Del mismo modo que a todas las iglesias de Dios de todo el mundo, finalmente hacemos saber que transferimos a Silvestre, Papa Universal, nuestro palacio, así como todas las provincias, palacios y distritos de la ciudad de Roma e Italia, como asimismo de las regiones de Occidente. Esta criminal falsificación, elaborada por orden del Papa Esteban II, fue empleada por este para forzar la alianza militar del rey Franco Pipino y de su hijo Carlomagno con la Iglesia Católica para combatir a los longobardos que amenazaban la riqueza y poder del papado romano. Tras la derrota de los lombardos, el rey Pipino, convencido por esta falsificación de que Esteban II era el sucesor de San Pedro y del emperador Constantino, devolvió a la Iglesia Católica todas las tierras que por derecho le pertenecían merced a la donación de Constantino. Mediante esta estafa, la Iglesia Católica acumuló un patrimonio y un poder tan inmensos que aún hoy vive de las rentas de aquel magno e infame delito, origen de su poder temporal y su trato cuando lo perdió de lo que será el Estado Vaticano.
El texto más antiguo que se conoce de esta donación figura en los manuscritos de Retales pseudosidorianas, pero no fue usado públicamente hasta el siglo XI, cuando ya todos daban por real y auténtico un documento que bien pocos habían visto. El Papa León IX en sus escritos citó amplios pasajes de la falsa donación para justificar el primado del obispo de Roma, pero no fue sino con el Papa Gregorio VII que la doctrina jurídica diseñada por y con el engaño pasó a ser una base fundamental del derecho canónico. Los papas posteriores, como Urbano II, Inocencio III, Gregorio IX o Alejandro VI, emplearon con fuerza la donación para imponer en príncipes a anexionarse territorios y etc. Una curiosidad histórica de este monumental engaño que tanto perjudicó a los reyes europeos es que siguió surtiendo efecto a pesar de que el emperador Otón III ya había denunciado la falsedad de la donación ante el Papa Silvestre II, declarándola nula y dejándola sin efecto en el documento de Otón III, fechado en el año 1001, tras repudiar la corrupción y malversación de riquezas que habían caracterizado a los papas. Se dice, torciendo las leyes pontificias y humillaron a la iglesia romana, algunos papas fueron tan lejos que hasta perdieron la mayor parte de nuestro imperio. No preguntaban por lo que habían perdido por su propia culpa, ni se preocuparon por cuanto había dilapidado en su locura, sino que habiendo dispersado a todos los vientos por su propia culpa de sus posiciones, descargaron su culpa sobre nuestro imperio y pretendieron la prioridad ajena, a saber nuestra prioridad y la de nuestro imperio, son mentiras inventadas por ellos, y entre ellos el diácono Juan, por sobrenombre Dedo Cortado, que redactó un documento con letra de oro y fingió una larga mentira bajo el nombre de Constantino el Grande. La impostura fue finalmente detectada en el año 1440, cuando Laurencio Valla, canónigo de Letrán y secretario pontificio, analizó el texto y afloró todos los elementos estilísticos e históricos, anacronómicos incluidos, que demostraban la falsificación, pero el miedo de Valla a ser ejecutado por el Papa retrasó la publicación de su hallazgo hasta el año 1519. El mismo año en que Martín Lutero, y no por casualidad, comenzó su pulso contra la Iglesia a criticar con dureza el escardo negocio pontificio de las indulgencias. Pero la Iglesia Católica, claro está, armada con su ya consolidado poder de tradicional prepotencia, siguió defendiendo la autenticidad de la donación de Constantino, no reconociendo la falsificación hasta el siglo XIX, cuando los dirigentes de las naciones europeas ya no estaban por la labor de dejarse extorsionar abiertamente desde el papado. De todas formas, en virtud de algunas normas de moral cristiana que desconocemos, la Iglesia Católica, a pesar de haber fundado su Estado y su poder temporal sobre esta estafa y el magno expolio que posibilitó, no ha hecho todavía ningún amargo de arrepentimiento ni tampoco un gesto para devolver su patrimonio ilícito a sus legítimos propietarios. Antes, el contrario, como en los tiempos de Otón III, la jerarquía católica actual le sigue exigiendo a la sociedad civil que financie sin control la pésima y oscura gestión que hace de su patrimonio. Otro episodio de falsificación documental que ha sido clave para poder fortalecer la figura del Papa se originó en la disputa que mantuvieron el Papa Simaco y su hermano Lorenzo. Al iniciarse un proceso judicial contra Simaco, en el año 501 hizo aparecer una serie de documentos espurios, básicamente actas procedurales de papas anteriores y algunos sínodos que demostraban la independencia jurisdiccional del obispo de Roma frente a cualquier tribunal. Entre las actas falsas destacaron la Gesta Liberti Papae, la Gesta de Gisti Purgatorie et Polineri Gerosimianti Episcopi Accusatione o la de Siun Sinodi Gesta de Marcelino, supuestamente tratadas en el año 303. En definitiva, todas estas actas venían a concluir en la declaración de que nadie ha juzgado nunca al Papa, porque la primera sede no se juzga por nadie.
una afirmación jurisprudencial con la que el corrompido Papa Simaco pretendía salvar el cuello. Del éxito de estas falsificaciones habla el hecho de que fueron parcialmente incluidas en el Liber Pontificalis, y desde esta plataforma acabaron sirviendo de base para el derecho canónico, la declaración fundamental de falsificador, prima sedes a nemini inducatur, se convirtió en la fórmula que finalmente expresaría el primado de jurisdicción papal, nada menos, cuando siglos más tarde se iniciara un proceso contra los papas León III o Gregorio VII. Ambos recurrieron a los documentos falsificados por su colega Simaco para eludir a la justicia. En el procedimiento de elección de los papas también parece haber más mano humana que divina. Al menos eso puede deducirse si recordamos los trozos gruesos de la evolución histórica de este proceso. Durante el primer milenio el pontífice era elegido por el clero, el pueblo romano, pero el Papa Nicolás II, en el año 1059, a fin de evitar la injerencia del poder político civil, encomendó a los cardenales dicha función, dejando a los anteriores electores la sola prerrogativa de poder reclamar el nuevo que debía pertenecer al clero romano y ser designado prefecto en Roma. Alejandro III, en el año 1179, estableció que para la elección era necesario sumar las 2/3 partes de los votos, y finalmente Pablo VI excluyó del electorado activo a los cardenales mayores de 80 años. Resulta desconcertante que se le ponga condiciones de corte sociopolítico a una elección que, según la Iglesia, deriva de la inspiración del Espíritu Santo sobre cónclave. Es que el Espíritu Santo no es capaz de inspirar a todos y se le felicita el trabajo rebajándolo al número de los procedimientos necesarios. Es que los más ancianos no son inspirables y si hay cardenales sordos al Espíritu Santo, ¿qué demonios hace dirigiendo el magisterio católico y participando en un cónclave? A pesar de que el papado católico presume de tener un claro y sólido origen prestino, la propia historia de la Iglesia desmiente tal presunción. Contra toda lógica, dado que se afirma que Jesús concedió la autoridad primacial a Pedro y sus sucesores, durante los primeros siglos del cristianismo no hubo una doctrina de primado, aunque de hecho el obispo de la capital del imperio gozase de un notable prestigio. Fue a partir de la influencia del derecho romano y del estatuto del emperador y de una serie de instituciones sociopolíticas peculiares como el enfrentamiento entre Roma y Bizancio, que llevó a una situación bicéfala, alianza con los francos, sellada por la coronación de Carlomagno al día de Navidad del año 800, que acabó por considerarse dentro de la Iglesia Católica el concepto de pleniturum potestatis, que hacía emanar todo el poder del Papa y reservó para su exclusiva denominación títulos como Summus Pontifex y Vicarius Christi, que en su origen era propio de los cargos episcopales. El primero en remitirse a Mateo 16-18 es, desde luego, el de depótico Esteban I, con su concepción jerárquico, monarquía de la Iglesia, más que episcopal y colegiada. Es en cierta medida el primer papa, aun cuando no se dispongamos de una afirmación suya a este respecto. Sin embargo, el influyente Firmiliano, obispo de Cesarea de Capadocia, reaccionó de inmediato. Según el Lexicon für Theologische und Kirche, no reconoce ninguna primicia de derecho del obispo de Roma. Firmiliano más bien censura aquel que se va a maniobrar de su posición y cree tener a su cargo la sucesión de Pedro. Acto seguido, habla de la insensatez tan fuerte y notoria de Esteban, y un apóstrofe inmediato le llama Ishamaticus, que se separa a sí mismo de la iglesia. Le echa en cara a su audiencia e insolencia. Ceguera, estupidez, irritado le compara con Judas, que afirma que de mala fama a los santos apóstoles Pedro y Pablo.
Grandes personajes de la Iglesia Católica como Orígenes, todos apóstoles fieles son Pedro y piedras y sobre todos ellos están construida la Iglesia de Cristo. O el propio San Agustín con su famosa sentencia, Sumus Christiani no Petrani, somos cristianos no petrianos. Se demostraron abiertamente en contra de la figura del primado romano. En todos los concilios de los primeros siglos, el obispo de Roma no era más que otro de los asistentes, sin mayor facultad que la de poder emitir un voto de igual valor a de sus colegas de otros episcopados. Además, no eran ni los obispos ni ningún supuesto papa quienes tenían la facultad de convocar los concilios, ya que esta era una potestad del emperador, tal como escribió a mediados del siglo V el historiador de la Iglesia Sócrates. Desde que los emperadores comenzaron a ser cristianos, la cuestión de la Iglesia depende de ellos, y los principales concilios se han celebrado y celebrarán a su árbitro. Debemos pensar que el poder de Pedro se había tomado unos siglos de vacaciones antes de aparecer en público, y si fue así, ¿cómo pudo recuperarse luego la línea sucesoria? Sí, además, repasamos los listados de papas, en especial los 46 pontífices que van entre Juan VIII y Nicolás II, resulta francamente difícil creer que pudo mantenerse inalterada la supuesta línea sucesoria de Pedro, durante un tiempo en que los papas no llegaban a gobernar más de 4 años como promedio, siendo frecuentes los pontificados que duraban escasos días o meses, ocupando el trono de Pedro tanto ancianos agotados como jovencitos veinteañeros o adolescentes que eran rápidamente depuestos y encarcelados, asesinados por el clero rival, por príncipes o por maridos a quienes habían bendecido con frondosos cuernos. A ello debe añadirse que entre los alrededor de 300 sucesores de la silla de Pedro, con que cuenta la Iglesia Católica, está documentado que al menos 37 de ellos, entre los años 217 y 1449, fueron antipapas o impostores, a ojos de la propia Iglesia, claro está. ¿Puede alguien explicar de qué manera, milagrosa o no, se ha podido mantener impoluta, a pesar de tan agitadas condiciones, la tan cacareada sucesión inalterada desde Pedro hasta el Papa actual? Cuando el cautiverio de Avignón, de Cisma de Occidente, que asentó 3 papas simultáneos y vio el auge de la doctrina conciliarista, que defendía que el órgano supremo de la Iglesia era el concilio económico y no el Papa. El papado perdió mucho prestigio y se debilitó hasta el punto que tuvo que buscar el apoyo de los reyes, concediéndoles a cambio privilegios en materia de nombramientos de episcopales y beneficios en los concordatos de los príncipes. Superada ya la crisis en el siglo XV, el Papa comenzó a actuar como un soberano más, haciendo valer su influencia y territorios para intervenir en el campo diplomático y político, participar en guerras, etc. Los papas de esa época transformaron Roma en un gran centro cultural y político, tan repleto de belleza y riqueza como de iniquidad y corrupción. Un siglo después, en el siglo XVI, Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, al decretar su propia preeminencia sobre los obispos y el concilio, puso en marcha un proceso de descentralización del poder dentro de la Iglesia, paralelo al que habían emprendido las grandes monarquías europeas, que han llegado hasta el día de hoy, y a pesar de grandes oposiciones internas como las corrientes galiciana y febroniana de los siglos XVII y XVIII, que negaron al Papa su competencia para decidir en materia de fe y moral, exigieron el reconocimiento de que la autoridad máxima de la Iglesia eran los obispos reunidos en concilios y reivindicaron el plano poder jurisdiccional de los obispos dentro de su respectiva diócesis. El riesgo de la merma de autoridad papal a que estas corrientes eclesiológicas iba conduciendo obligó al Concilio Vaticano I a proclamar solamente la infalibilidad del Papa y su primado de jurisdicción.
Ante la cuestión de la primacia papal, que ya había sido un elemento central en las controversias que llevaron primero a la decisión entre las iglesias de Oriente y Occidente y después a la ruptura entre católicos y protestantes, la Iglesia Católica no podía ni puede mostrarse débil. El proceso que ha tenido que pagar por su tosudez de mantener la ficción ya le había costado demasiado caro, con la pérdida de muchos territorios de influencia y grandes masas de creyentes, como para volver atrás y arriesgarse a perder. Además, el férreo control interior aún la mantiene unida. Mantenella y no enmendalla.